En todos los proyectos hay que manejar el presupuesto. Una cosa es la cuestión técnica, que debe quedar excelente, pero también el manejo del presupuesto. Y en este caso el presupuesto de alguna manera se excedía de lo que habíamos propuesto, de lo que habíamos dicho. Buenos días, mi nombre es Marco Antonio Álvarez Ujena Pedros. Yo soy ingeniero civil. Soy de la Universidad de Guadalajara. Y por alguna razón de la vida, me vine a vivir aquí a Monterrey. Y ya llevo aquí en Monterrey, pues ya una carrera como de 35 años en la administración de proyectos y en proyectos de construcción. En este caso vamos a hablar un poquito del proyecto de Verdemar. Verdemar es un proyecto de vivienda, 24 departamentos en Puerto Vallarta, que se está desarrollando en la colonia Versalles. Es una colonia muy de moda en Puerto Vallarta y que bueno, tiene algunas características especiales, ¿no? La colonia. Entre ellas es que son terrenos relativamente pequeños y tienen una característica muy importante. Generalmente encuentras agua muy superficialmente. Y ese fue uno de los primeros retos que enfrentamos técnicamente. Obviamente cuando se adquirió el terreno sabíamos de que podíamos encontrar agua, pero al mismo tiempo vimos que alrededor de ese terreno pues ya había proyectos realizados y que era muy factible hacerlo sin un costo excesivo, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que necesitas para adquirir un terreno es ver qué características tiene ese terreno. Y una de ellas era esa. Hablamos con vecinos, hablamos con gente, y a la primera nos dijeron, vas a encontrar agua a 1 metro de profundidad. Y eso, pues, sonó muy normal, muy lógico, y empezamos a construir, empezamos a diseñar en función de esa característica, ¿no? De que íbamos a encontrar agua en el proyecto. Es un terreno de 800 metros cuadrados, relativamente pequeño, y pues empezábamos ya con las ingenierías. Al principio hicimos una ingeniería donde por alguna razón no se estaba considerando realmente el factor agua y estábamos construyendo como si estuviera seco, ¿no? Como si no hubiera ningún problema. Al rato nos dimos cuenta que sí debíamos de cambiar esa ingeniería para hacer una ingeniería ad hoc a esa circunstancia del nivel freático. Empezamos entonces a hacer sondeos, es lo primero que hicimos, sondeos con una máquina, una retroexcavadora para ver realmente el nivel freático, y sí, lo encontramos muy cerquita, a 1 metro de profundidad. Y bueno, empezamos a estudiar también las características del sitio. ¿Qué pasaba en el sitio? Teníamos vivienda por un lado, vivienda por el otro, un lote baldío en la parte posterior y la calle que daba al frente de nuestro terreno. Entonces teníamos, digamos, 2 linderos problemáticos. De acuerdo a eso, pues empezamos a hacer una ingeniería adecuada. ¿Cuál era esa ingeniería? Pues empezar a excavar por partes, de atrás hacia adelante para salir hacia nuestra calle, ¿no? Empezamos a hacer excavaciones al centro del terreno, dejando siempre un espacio de terreno junto al vecino. Quiere decir, dejábamos por lo menos 1 metro o 1,5 metros sin excavar para dejar arropada pues esas colindancias, ¿no? Al tener, digamos, esa técnica, pues al pase de 2-3 semanas, pues vimos ahora sí que ya habíamos excavado en la parte central y pues prácticamente era un laguito, ¿no? Era el agua así,
a flor de tierra. ¿Qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a abatir el agua, ¿no? ¿Qué es abatir el agua? Pues es tratar de bajar ese nivel freático a profundidades por abajo del diseño. Si tú vas a tener un piso terminado a menos 3 metros del nivel de la calle, es decir, que a 3 metros va a ser tu piso de sótano, tu nivel freático lo vas a tratar de bajar a menos 3 metros para que trabajes en seco, ¿sí? Que trabajes sin agua. Entonces, el ejemplo es como cuando tienes un vaso, ¿no? Tienes un vaso y tienes hielo y tienes agua. Y con un popote, pues vas tomando tu agua, lo abates completamente y queda seco. Nada más quedan los hielos en el vaso. Eso es lo que hacen el abatimiento del nivel freático, ¿no? Bajas el nivel del agua. ¿Cómo se bajó? Se pusieron 3 pozos, 3 agujeros de 1,5 metros por 1,5 metros con bombas sumergibles. Estas bombas sumergibles extraían el agua 24/7 en muchas ocasiones al exterior del terreno a base de 3 bombas. 2 bombas de 7 caballos y una bomba de 3 caballos. Conforme ibas abatiendo el agua, lo que tú hacías es mejorar el terreno. Tenías un terreno fangoso con agua, ahora ya lo tienes casi seco. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás reponiendo ese terreno fangoso en terreno seco. Hay un concepto que se llama piedraplén. Esa piedraplén es un terreno hecho de piedra, ¿sí? ¿Para qué? Para tener una base sustentable. Después de eso, para poder hacer la cimentación de tu edificio, debes de poner un concreto ciclópeo. Un concreto ciclópeo es un concreto a base de piedra grande, piedra bola grande, echada así nada más al volteo, que te permite ahora sí tener una superficie completamente seca. Cuando ya tienes tu superficie completamente seca, porque ya batiste el nivel freático, puedes empezar a hacer tus armados, puedes empezar a poner tu varilla. Al mismo tiempo, el manejo que le tienes que dar a las colindancias es el siguiente. Tú no puedes abrir una colindancia de lado a lado, porque puedes tener caídos, puedes tener temas riesgosos. ¿Qué es lo que haces? Vas abriendo lo que se le llama técnicamente una berma. ¿Qué quiere decir? Un pedazo de tierra sí, un pedazo de tierra no. Es decir, abres un espacio, lo estabilizas esa pared y la otra la dejas con terreno natural. Cuando ya hayas terminado una sí y una no, entonces vuelves a hacer lo mismo para tener una colindancia ya perfectamente estabilizada. Esa técnica se hace en cada una de las colindancias para evitar caídos y para pues tener seguridad en el trabajo, porque la gente quizá vaya a estar 2 o 3 metros por abajo del nivel de la cimentación del otro edificio. Entonces, claramente tienes que entonces mejorar tus colindancias y tener una superficie seca completamente para trabajar tu cimentación. Logrando esto, armas tu losa de cimentación, armas tus columnas, empiezas a armar también tu muro de contención y entonces haces un primer colado integral. ¿A qué me refiero con integral? Que cuelas la base de la cimentación y los muros de contención, una partecita, quizá 1 metro. ¿Para qué? Para hacer una caja impermeable. Entonces, el agua que tú tenías ya no está, ya está alrededor de esa caja.
¿Qué vas a hacer para que esa agua no suba o no infiltre esa caja de cimentación? Le vas a poner un impermeabilizante integral al concreto, de tal manera que ese concreto no permita el paso del agua. Para poder seguir con tu muro de contención y ahora sí llegar hasta tu nivel de terreno natural, también vas a poner unas bandas hojilladas, que se les llama, para colar el concreto viejo contra el nuevo, y que en esa junta de construcción no haya o no mine el agua. Entonces, en resumidas cuentas, lo que haces es retirar el agua del sitio, trabajar en seco, ¿sí? Construir tu cajón. Para eso también debes de tomar previsiones, es decir, al final de cuentas debes de dejar algunos drenes en la cimentación propia, por si el agua de alguna manera reconoce hacia adentro de esa cimentación, tener una manera de bombearlo al exterior. Entonces si dejas una instalación permanente, de hecho, una bomba sumergible para extraer la posible agua que pueda entrar a esa cimentación. Al final de cuentas, entre el muro de concreto que tú construiste contra el vecino, puedes rellenar a base de gravas o a base de materiales ligeros permeables y poner un dren francés que te va a permitir también que esos excedentes que pudieran entrar lateralmente los puedas desaguar al drenaje o a algún lugar donde se pueda desaguar ese excedente de agua. Todos los proyectos o en todos los proyectos hay que manejar el presupuesto. Una cosa es la cuestión técnica, que debe quedar excelente, pero también el manejo del presupuesto, y en este caso el presupuesto de alguna manera se excedía de lo que habíamos propuesto, de lo que habíamos dicho. ¿Qué pasó? Hicimos algunas ingenierías de valor. Una muy buena fue que la cisterna estaba considerada inclusive por debajo del piso terminado del sótano, es decir, todavía nos íbamos a ir a menos 3 o 4 metros abajo del nivel freático, y eso sí iba a ser un problema fuerte. ¿Qué pasó? Reubicamos la cisterna, la subimos a superficial, hicimos ahí un ahorro considerable en el cambio de diseño, de pasar una cisterna que estaba por debajo del nivel freático a una cisterna que manejamos a nivel de sótano, y eso nos trajo muchos beneficios económicos, independientemente de que cualquier proyecto con nivel freático te va a costar más. Ese es un hecho. Haciendo un cálculo aproximado de lo que te puede costar un sótano estructuralmente, incluyendo excavaciones, preparación de taludes, preparación de terreno, impermeabilizantes integrales y demás, estás hablando de 2.5 veces más que un sótano normal. La experiencia nos trajo el conocimiento de cómo hacer las cosas en esa zona de Puerto Vallarta. La verdad que si nos vuelve a tocar hacer una como esas, la volvemos a hacer igual, quizá con un poquito de mejores alternativas constructivas, pero al final de cuentas el resultado es excelente. En este momento tú vas al proyecto, no ves ninguna filtración en los muros y no ves ninguna filtración en los pisos. El costo al final de cuentas es lo que es. Nos va a salir igual la próxima vez que lo hagamos. Entonces mi conclusión es de que en calidad fue muy buena ejecución. Los materiales usados fueron excelentes. Las ingenierías de valor surtieron un efecto, nos ayudaron al proyecto, nos ayudó al costo del proyecto, y en tiempo
La verdad, el manejo del tiempo fue bastante bueno, 4 meses y medio, con una problemática especial que no conocíamos y que resolvimos al camino. Considero que fue bastante buena solución al problema. El cliente, que estuvo muy pegado en el inicio del proyecto, muy pronto se dio cuenta de que había agua y que era un proyecto no complicado, pero que tenía sus asegúnes, ¿no? De hecho, veía alrededor algunos proyectos desarrollándose precisamente, y por la problemática del agua. Uno, me acuerdo, a 2 cuadras del proyecto, que tenía todo un sistema de abatimiento de agua mucho más complicado del que usamos nosotros, y al final de cuentas el resultado fue el mismo. Es decir, las cosas se pueden hacer por diferentes caminos, pero pues es muy importante hablar con el experto y saber que puedes seguir lo que dice el experto, ¿no? A veces el librito sí es interesante, sí es muy importante seguirlo, pero el juicio de expertos es muy importante para la solución. El agua, sabíamos que estaba ahí, y su manejo fue bien manejado. Es decir, de menos a más fuimos conociendo digamos, cómo se estaba comportando el agua, porque tuvimos fines de semana con lluvia, tuvimos fines de semana secos, tuvimos diferentes circunstancias, y fuimos conociendo, digamos, el comportamiento del agua, ¿no? Entonces, de alguna manera, le fuimos ganando al agua. Y al final, la verdad que el resultado fue excelente. El principal consejo que yo les puedo dar es de que hagan una buena planeación, como número 1. Pero aparte de hacer una buena planeación, es caminar los vecinos, caminar las calles, preguntar en las construcciones aledañas. Eso te da mucha experiencia para lo que viene, ¿no? Entonces, no empieces, no te apresures si no está bien resuelto tu proyecto. El agua sí te puede ocasionar problemas fuertes, realmente fuertes, que te paren el proyecto mucho tiempo, o que te cueste mucho hacer reparaciones porque no supiste manejar el agua. Entonces, creo que eso es lo principal, o sea, planear bien las cosas, ir con el experto para resolverlo, hacer ingeniería y resolverlo. Bueno, muchas gracias por su atención. Esta es una serie de podcasts que son pues muy interesantes, muchos técnicos, muchos en la parte legal, que ahorita viene Axel para que nos explique el tema legal, también mucho desde la perspectiva del desarrollador, que eso es lo que es bien importante que también se lleven ustedes. Y cualquier pregunta, comentario, estamos a la orden. Ojalá que les haya gustado, y lo más importante para nosotros es compartir nuestras experiencias, que han sido muchas en esta vida, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención.